Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un nuevo mundo. Te saludo Alejandro Jardines y me llena de gusto que le hayas dado clic el día de hoy a este capítulo, porque seguimos hablando de nuestra temporada de comunicación. Y el día de hoy hablamos de una práctica en la que es bien fácil caer si no nos damos cuenta de ello. Manipular o persuadir. El día de hoy, Juan Antonio, Alvin y Manuel nos hablaron de temas relacionados con con estos dos conceptos y la gran diferencia o la pequeña diferencia que hay entre ellos dos. Si los quieres conocer, no te muevas de este capítulo, quédate con nosotros, sin antes saludar a mis queridos colegas Juan Antonio, Alvin, Manuel, ¿cómo Hola, están? muy bien, gracias Alejandro. Pues muy bien, si les parece, los dejamos con la charla y ahorita nos vemos para concluir. Línea muy delgadita, ¿no? Manipular y persuadir. Es que la Y interpretación de muchos, tu y muchos la frase, confundimos. Muchos que nos persuaden, de repente el escucha, el receptor, lo interpreta como manipulación, ¿no? Es decir, manipulación siempre es cuando la persuasión viene acompañada de un poquito de intimidación. Por un lado. Por otro lado, eh, nosotros aquí en Turning lo aplicamos entre motivar y manipular. Motivar podemos hacerlo casi análogo a persuadir y decimos que la diferencia entre persuadir y manipular manipular. está en dónde está el interés o el beneficio de hacer algo. Si la persona que está motivando o persuadiendo lo hace en beneficio de él, entonces está manipulando al Es, otro. Bueno, si la otra parte que está siendo persuadida siente que, lo está haciendo en beneficio propio, naturalmente. Exactamente. Sí. O incluso aunque no lo sienta, el gran persuasor es aquel que hace que el otro no sienta que el beneficiado va a ser el que Una está buena, intentando sí, una persuadir. buena, una buena Es un persuasión manipulador. es conseguir, es decir, es un bailado donde una parte cambia de opinión, genuinamente cambia de opinión. Ujú. Es decir, si antes tenías una opinión sobre algo y alguien con claridad consigue hacerte cambiar de opinión, estás persuadiendo, sí, Exacto, ¿no? exacto. sí, Sí, o generar una opinión genuina en beneficio del persuadido. Ese No, es el gran secreto detrás de la creación de consenso. es correcto, ¿Eh? es Y, correcto. si, y nunca va en una sola dirección, porque si realmente hay un trabajo para hacer persuasión, hay un intercambio que muchas veces ambas partes cambian de opinión. es que Sí, para mí la gran diferencia es que se fundamenta en cómo se adaptan las acciones, cómo se adaptan las acciones. A ver, sigue Juan Antonio. Eh, Hay gente que puede pensar que el persuadir y el manipular es lo mismo, pero depende de las acciones que tú tomes para, eh, para lo que tengas que hacer. ¿Cómo vas adaptando? Si impones, si consensas,
si valoras opiniones, si tienes una autocrítica personal, no, como que no los veo muy claros con mi No, no, locura. sí, Yo, totalmente. No, sigue. yo creo que tenemos que partir primero de una definición. ¿Estamos todos de acuerdo que manipular es negativo Sí, para el Justo para allá iba, o sea, a para el ver, manipulado? Sí, es, sí. es negativo, pero ¿por qué es negativo, Inge? O sea, Porque, vuelvo a insistir en mi principio, porque el beneficiado es el manipulador, no el manipulado. En la persuasión, el beneficiado es el persuadido, que no implica que el persuasor no salga también beneficiado, pero ah, la manipulación sí es de un solo lado y no es de la persona que cambió la opinión o la acción. Es, porque yo también tenía entendido la manipulación desde el ámbito personal y a lo mejor ahorita hagamos una referencia con el ámbito profesional. Pero en el ámbito personal, cuando alguien manipula es porque quiere que el receptor esté con esa persona, que siempre lo acompañe, que lo atienda, que lo eh, apapache, Proteja. déjenme sí, decir, que lo proteja. eso ¿No? sería manipulación continua, Alejandro. Ujú. Sí. Hay manipulación, la más común, la que nosotros vemos en personal y en lo profesional, son cuando alguien te quiere vender algo, algo, es decir, ya sea un objeto o un punto de vista que a ti te hace sentir mal y al final tú lo compras y has comprado una vaca muerta. Exacto, ¿Sí? exacto. Sí. La diferencia entre estar siendo manipulado es que el manipulado se siente desconfortable de alguna forma, ¿no? En cualquier momento, En cualquier momento. durante o después de la Así es, manipulación. así es. En cuanto que en una persuasión genuina hay como una especie de crecimiento de ambas partes. Los dos salen ganando. Ujú. Eh, O incluso el persuasor no necesariamente sale ganando, pero el persuadido sí. el persuadido sí siempre sale ganando. Siempre sale ganando Pero, en la hay, persuasión. sí, pero en el ejemplo que tú usaste de la persona que está manipulando, que dice que no tiene suficiente dinero para salir a restaurantes y cosas, Ujú. está usando una forma de intimidación pasiva. Ujú. ¿Sí? ¿Ok? El mensaje que está pasando es, yo quiero que tú me pagues el restaurante. Correcto, Exacto. Es correcto, decir, ¿no? y, Y y- y- entonces, ¿quién es el beneficiado? El, El mani- manipulador, Ujú, el que emitió el mensaje, ¿no? el que así emitió el es. mensaje, el manipulador, el de la acción. Ujú. ¿Sí? Si hubiera sido una persuasión, entonces por una convicción del otro, hubiera invitado a comer a donde sea, ¿no? Ujú. Pero porque van a salir beneficiados ambos, ¿sí? Híjole, pues entonces en el mundo de ventas ha habido demasiada manipulación, ¿no? Pero por mucho, y más en lo Eh, político. No, no, Pero, no, deja tú, pero deja tú lo político, las ventas de productos, de servicios, ¿no? Creo que ha habido, puede ser que sean más los casos de manipulación que los de persuasión. sí, en muchos Sí, casos sí, en muchos casos sí. sí. Por ejemplo, es lo que está detrás de la gran mayoría de los comerciales de productos. Es decir, empiezan con una intimidación pasiva, como hablábamos antes. Es decir, estoy haciendo un comercial de una pasta de dientes, ¿no? Y empiezo con alguien que está con los dientes deshechos. Ujú. ¿Y quiénes de nosotros no tenemos
esta inseguridad, ¿no? En la vida, o un desodorante, ¿no? Y después dice, y si tú usas esto, ¿ah? La pasta de dientes esta, ahí muestran a alguien que está sonriendo. Ese es un buen ejemplo de lo que yo les digo, que para mí la gran diferencia son las acciones, porque tú acabas de decir, sí, primero te manipulan y te venden y te dicen lo bueno, ¿sí? Pero ahí no termina la historia, inmediatamente te dicen lo negativo. Y a veces es más tiempo y más fuerte lo negativo que dice que lo bueno del servicio, del El producto. producto. Absolutamente, la mayoría de las veces el negativo está bastante más exacerbado. Las- Para mí, ahí está la diferencia entre manipular y persuadir. Persuadir. Ajá. Mira, las grandes lecciones que mencionan acerca de los vendedores, ahora que pones un ejemplo de vendedores, hablaban de un vendedor que quería vender colchas eléctricas y andaba en las granjas de los Estados Unidos. Y decía, no, pues yo para qué quiero, si tengo calefacción, si tengo esto, si tengo lo otro, no necesito una colcha eléctrica. Se quedó pensando el vendedor. Dice, oye, ¿cómo puedo persuadir a esta persona? Porque yo también quiero salir beneficiado porque quiero vender mis colchas. Pero ¿cómo le hago para que él salga beneficiado y me compre la colcha? Le dice, sí, nada más que con tu calefacción. Ya lo que se le ocurrió fue, déjame ir con el granjero y le voy a decir que con su calefacción en su casa no se va a dar cuenta cuando baje la temperatura lo suficiente como para salir y prenderles la calefacción a sus gallinas y a no sé qué y no sé. Dice, con tu colcha eléctrica, cuando la tengas que encender, vas a saber por qué está haciendo ya frío. Y entonces vas a tener Y que hacer acciones. encender tu colcha y va a ser señal de que tienes que ir a cuidar tus gallineros. Y fue como lo persuadió de que comprara una colcha. No lo Adaptó manipuló. acciones. Salieron beneficiados los dos. Sí, él vendió su colcha eléctrica, pero el otro ya tuvo una alarma para poder cuidar a sus gallineros, ¿no? Entonces, eh, ¿hay un grado de manipulación? No. Las similitudes entre una manipulación y una persuasión es que hay que exponer razones. ¿Sí? Pero tal como lo dice Juan Antonio en sus palabras de acción, yo lo digo en beneficio de, la diferencia está en cuál es el beneficio que yo estoy persiguiendo al poner las razones en la mesa. Si yo quiero nada más ganar yo, voy a intentar manipular. Si lo que estoy buscando es un bien común, al menos por iguales o al menos que no salga perjudicado el persuadido, es persuasión. Ujú. Ah, ¿Sí? Déjeme intentar traducir esto al ambiente organizacional ahora, Ujú. porque ahí la diferencia entre la persuasión y la manipulación empieza a asumir muchas facetas diferentes, muchas formas diferentes. Pero les aseguro, todo pasa por manipulación con algo de intimidación, ¿no? Versus Sí, persuasión, que es cooperación, colaboración, que es una sí. forma colaborativa de cambiar de opinión o cambiar algo. En el ambiente organizacional, lo más claro es, por ejemplo, que tengas a un jefe o que tengas a un superior que quiere porque quiere algo y si tú no haces lo que él o ella quiere, es decir, te va a hacer sentir mal o vas a tener un perjuicio. Pero hay formas bastante más
no digo sofisticada, pero sutiles de hacerlo, donde organizaciones se transforman en grupitos, Claro, ¿ok? claro. Y entre los grupitos, lo que muchas veces se ve como una competición realmente es una manipulación, porque hay los más fuertes y hay los más débiles. Claro. ¿Sí? Ahora, es decir, como persona en un ambiente organizacional, toda vez que uno se sienta obligado o intimidado de alguna forma, ya por bajo, alto, sutil, sofisticado, lo que sea, está siendo manipulado. Claro, y digo, son maneras tácticas que maneja el ser humano para lograr ciertos objetivos. Ujú. Y así se van creando las reglas del juego que no están escritas en el comportamiento empresarial. 100%. Así es, Y en pero el social y en Bueno, cualquier tejido social, correcto. Si ponemos un tejido social de un club, inclusive, de un club de amigos, donde un club deportivo, donde te está uniendo determinadas cosas, híjole, empiezan a correr cada cosa que algunas son persuasivas y otras son manipuladoras. ujú, Porque al existir diferentes intereses en los actores de un tejido social, cualquiera que sea si el interés se polariza hacia un solo lado, empiezan a querer o están haciendo una manipulación. sí, Cuando sí. el interés y el beneficio es comunal, es más equitativo, es porque hay una vía de persuasión. Y Muy persuasión, similares, insisto, porque hay argumentos, hay exposición de pero razones. Manuel, pesan más los intereses que hay. Exacto, porque en la expresión, en el orden en que lo ponen, etcétera, es como vas a lograr el objetivo que estás persiguiendo. ¿Sí? Ya sea persuasivo o sea manipulador. un buen vendedor, y estábamos hablando de la colcha eléctrica antes, ¿no? Ujú, Un buen vendedor siempre va a poner por delante cuáles son las necesidades o cuáles son las prioridades de su cliente, ujú, ¿ok? Y puede que el cliente, y puede que no termine vendiendo ninguna colcha, pero en el ejemplo que tú usaste antes, Manuel, ujú, es decir, hay una otra forma de venderle una colcha eléctrica a un granjero, ujú. que es decir, que en lugar de tener que calentar la casa toda, solo tiene que calentar su cama. Un pedacito de su cama, así ¿Sí? es. ¿Sí? ¿No? Dice, pero ¿cuál es el interés más grande del granjero? Y tienes toda la razón, Sí, porque en esa lectura que hice decía, ¿no? el interés que tiene más grande son sus gallinas, Son sus gallinas, pero no, ahí, no es lo que gasta en electricidad ¿cómo se llama? De la ¿no? calefacción de su casa. Pero es decir, como bien dices, Manuel, sí. Es decir, es entender cuáles son las necesidades, las prioridades de tu cliente Correcto, correcto. y adaptar tu venta a estas necesidades. Y muchas veces tu producto no cumple las necesidades del cliente. Muchas veces tienes que cambiar el producto que le estás ofreciendo al cliente. O si estás en un ambiente organizacional y tú eres un líder de un equipo, es decir, en el momento que empiezas a imponer tu punto de vista, se acabó la persuasión. Exacto. ¿Sí? Sí, porque ya te ganó tu interés personal. Sí. Y ejemplos hay, pero miles. Es decir, Sí, en mi carrera, donde gente que eran reconocidos como ejemplos de líderes, no eran líderes, eran manipuladores. Y justo, no, justo más o menos por ahí va mi pregunta, porque
Digo, los escucho y suena muy interesante, y suena muy bien, suena ético, pero se me hace muy difícil en el ámbito de ventas cuando al vendedor lo medimos por cuota de venta, por el éxito de la venta que va a tener, Ujú. que no caiga eventualmente en un tema de manipulación, porque su interés es vender, colocar el producto, colocar el servicio, Ah, lograr a su cuota, conservar su empleo y sin caer en prácticas desleales o ilegales, pues él va a buscar la manera de cómo convencer que le compren su producto, que le compren su servicio. Este, hasta, hasta qué, hasta qué punto hay alguna posible manipulación buena, No, o manipulación con buena no, no, intención. no, 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 no. no existe. Perdón, Manuel, déjame. Adelante, adelante, Eh, adelante. es decir, en nuestro entorno, la mayoría, es decir, disculpe, hablo de experiencia personal. La mayoría de los vendedores que yo conocí no eran vendedores, era gente que no tenía chamba, ¿sí? Y por eso hay tanta rotación entre vendedores, por lo menos en la industria de donde vengo yo. Es que es gente que no es apasionada por lo que está vendiendo. Es gente que no entiende los beneficios de lo que está vendiendo. Y por eso, es decir, lo que hace es cumplir cuota, ¿sí? Y cumplir cuota lo hace con descuentos, con medias intimidaciones, con ¿Y dónde entra el efecto de la corrupción? es muy fácil llegar a la corrupción. Por eso, No, es que es un motivante, ese es un motivante para la manipulación. Este, en una persuasión, Alex, no desaparece el interés personal del persuasor. No tiene que desaparecer a fuerza para ser persuasivo. Yo te quiero persuadir de que me compres algo, pero no estoy desconociendo mi beneficio como vendedor de que voy a salir también beneficiado. Pero para convencerte, persuadirte de que compres, pongo en primer plano tus intereses y empiezo a preocuparme por ti. Los vendedores, con mucha regularidad, cuando caen en una manipulación, difícilmente se les repite la venta, ¿sí? Sí, Difícilmente se les repite la venta. Cuando eres persuasivo, tú mismo como cliente incluso buscas, ahorita me acaba de pasar en la mañana, una persona, yo tenía que comprar una bomba para agua, hablo a la ferretería, me atiende, me dice, el inventario me marca que tengo dos. Ah, le digo, perfecto. Voy a mandar a mi señora porque está muy cerca de la casa la ferretería. Voy a mandar a mi esposa. Dice, no, espérame, espérame. Hasta me habló de tú. Me dice, espérame, espérame, mi hermano. Déjame reviso si es cierto el inventario que me aparece en la computadora. ¿Me puedes esperar un minuto? Sí, claro. Va, se tarda un par de minutos, regresa y me dice, ¿qué crees? Me está mintiendo el sistema. No es cierto que tengo esto. Dice, pero te las puedo mandar pedir de la matriz. Le dije, ah, bueno, entonces si vas a pedirlas, entonces pídeme cuatro. Dice, ah, perfecto, ¿cómo no? ¿A nombre de quién esto, el otro? O sea, el cuate, hasta le pedí el nombre por la forma en que te atiende, o sea, otro te hubiera dicho, Venga, no hay. mándala, cuando llegue ahí te van a hacer un vale y te dicen te las entrego mañana y vas a manipular la venta.
Y ya no vuelves, no construiste un Y cliente. no vuelves ahorita yo ya le pedí el nombre, tiene un nombre raro el señor, este, muy poco común. Ya lo anoté en mi agenda, porque cada que vaya a esa ferretería lo voy a buscar a él. Y el cuate, pues obviamente se va a llevar la comisión de sus ventas, ¿sí? Y entonces, esa pequeña línea que divide una cosa de la otra es el peligro más fuerte que existe y más, tocaste el campo minado, Alex. En las ventas es muy común o muy fácil, como dices, caer en una manipulación en lugar de una persuasión. Sí, pero la manipulación normalmente empieza porque el vendedor no está suficientemente Capacitado. convencido, capacitado de lo que está vendiendo. Pero convencido sí creo que es más fuerte que capacitado hasta. Exacto, Porque exacto. si está convencido, hasta se puede inventar, no inventar, pero puede hacer su propia investigación y de ahí puede partir. Un ejemplo para mí práctico que hoy está teniendo mucho sentido es que hoy muchísimas empresas ya buscan la calificación del nivel de servicio que están dando. En cualquier tipo de servicio, en el banco, en un laboratorio, en una ferretera, este, porque para mí es la forma de cómo manejan esa aparente manipulación para que sea una persuasión suave, positiva. Sí, Sí, no, no, Ya es común, vayan a cualquier lado y es común que te digan, me permite una encuesta de servicio y pues, me, o sea, sí. hoy se mide un nivel de servicio, de atención al cliente que en el pasado no existía. y lo notas, mira, hay un hotel en cierta ciudad de aquí del país que soy muy asiduo a dicho hotel por su ubicación geográfica y por ciertos puntos de servicio que tiene. Y sobre todo su acústica es bastante silencioso. Este, Sin embargo, en el restaurante del hotel, casi diario te piden que les llenes una encuesta. Y al principio empecé a contestar la encuesta. Sugerencias. Ah, pues le sugerí algo. Llevo como un poquito más de 7 años de estar siendo asiduo a dicho hotel y sabes que han modificado de lo que les dije en los primeros año, quizá año y medio, Nada, insistentemente puse la misma recomendación. ¿Sí? nada, Nada. ¿Sabes qué pasó? Ya no les volví a contestar su encuestita porque les digo, mira, pues al cabo no haces nada. Entonces no me quites este par de minutos que me voy a tomar en contestarte una encuesta a la cual tú no le haces caso. ¿Sí? Eso es con un cliente asiduo. Imagínate con un cliente esporádico, pues mucho menos, ¿no? O sea, no le vas a hacer. Entonces, eh, buscas, buscas persuadir a la persona, pero terminas manipulándola, porque a los pobres muchachos les van a pagar su bono, su Sí, sueldo, lo que sí, sea, muchas veces en lo hace función por del los número pobres de muchachos. encuestas que levanten, ¿verdad? Sí. Muchas veces contesta las encuestas por los pobres muchachos. Por los pobres muchachos, Sí, así es. sí. Ahora, ¿Sí? me fui hace ratito por un ejemplo fácil, el tema de las ventas. Ahora me voy a ir con otra área de las empresas, quienes están operando, ¿no? Eh, quienes operan en muchas ocasiones desde el punto de vista de su remuneración, si hacen 5 o hacen 7 productos,
o cumplen a la mitad o cumplen al 75 o al 100% su cuota, ellos no reciben un beneficio adicional. Ellos siguen recibiendo su mismo sueldo. Cuando viene una época complicada, que hay que entregar un pedido importante, que el famoso cierre de mes, que ya se está acercando el cierre de mes, etcétera. Por cierto, empezamos todos como que nos da el espíritu de la urgencia, de la aventura, y vamos a echarle ganas, y muchachos, este tiene que ser nuestro mes, vamos a esforzarnos, ustedes pueden, vamos adelante, y sale un aire motivador de muchos supervisores, gerentes, directores incluso, cuando se acerca el famoso cierre de mes o el cumplimiento de una meta. En esos ejercicios de motivación, entonces, como no hay un beneficio directo del operador, entonces los estamos manipulando. Por Quiere decir supuesto. que esos ejercicios de motivación es más bien una manipulación para que se Es, sobreesfuercen y es lleguemos una a resultados. intimidación soft, Eh, la Alejandro. mayor parte de las veces sí, Sí, en muy contadas excepciones. Lo que me ha tocado incluso manejar es, estamos por la supervivencia de tu fuente de empleo, ¿sí? Entonces, Hay amenaza. exacto. Porque hay una amenaza externa, no es yo estoy amenazando con cerrar la empresa. Sí, pero la Oye, forma de vamos a hacer un percepción, esfuerzo a ver si la salvamos y si no, pues bueno, pues va a pasar lo que ya todo el mundo sabe. sí, Pero estás tratando de persuadirlo por un beneficio que no necesariamente es adicional, ¿sí? Es por sostener un modus vivendi que tú ya tienes, ¿no? sí. De que vas a poder encontrar otro trabajo, a lo mejor sí, te va a quedar a 40 millas más lejos de tu casa, pues a lo mejor también, no, los beneficios que habías acumulado se perdieron también, este, cómo se lo expongas y lo pongas en la mesa, cuál es el interés que está atrás de lo que tú estás poniendo ahí va a marcar la gran diferencia entre manipular y persuadir. Sí, hay un temita más, estoy de acuerdo, Manuel, hay un temita más en el ejemplo que usaste, Alejandro. Si el ejemplo que usaste, el trabajador si hace 5 o si hace 7, le da igual. Sí, Ese es un trabajador que no se siente incorporado a a la organización. ¿Sí? No se Claro. siente parte de un equipo. ¿Me hago entender? Sí, pero sí, porque sí, no hay un beneficio adicional para él. O sea, No al- necesariamente es un beneficio económico, no hay un reconocimiento de que tiene una cabeza más que a las manos que hacen el producto o lo que sea. es que Ok. este tipo de gente es la que vive para conservar su trabajo. Ah, ¿Cuánta gente está satisfecha de que no sea supervisada? No está supervisado y están en Más su zona cómodos. de confort, Ujú, ¿sí? Y si hacen 5 en vez de 7 y no les dicen nada, van a seguir haciendo 5 para que no los friegues, ujú, ¿sí? O sea, correcto. bah, Y ahí entonces, ¿qué función de persuasión tiene que hacer el líder? Es decir, desde que supervisar, entra, exigir los 7. supervisar, y ¿sí? No, Hay escuchar, gente, y incorporarlos. Es decir, el líder tiene que hacer equipo. sí, pero fíjense, una práctica común es de que ahora se supervisa por medio del papel, porque revisas los reportes, Ujú. ¿sí? Y Eso no es supervisión, a mi juicio.
No, para mí tampoco. O sea, Ya. todo se La, supervisa en el piso, en el sí, mercado. sí. Ah, La, mira, cuando tú tienes gente, personas trabajando contigo a cualquier nivel, es gente que puede aportar más de lo que hace, ¿sí? Pero va a aportar a la medida de que se sientan involucrados, tomados en cuenta. tomados en cuenta, reconocidos, ya sea por un reconocimiento simple o ya sea por capacidad de crecimiento o por remuneración, ¿sí? Es decir, si esta gente, si imagínate las personas que van a un trabajo y tienen que dejar la cabeza en la puerta, ¿no? Entran y ya no son vistos como seres pensantes, ¿no? Porque seres pensantes, el tipo que está haciendo 7 o 5, te aseguro que tiene ideas de cómo pudiera ser 10 o 12. Ujú. O tiene ideas de cómo podría cambiar el producto, hacerlo más efectivo. Si nadie le pregunta, no estás desmoralizando. Los beneficios, eh, voy a ver si estamos de acuerdo en una síntesis. Cuando no pasa nada, entonces sí es muy válido una desmoralización de la persona. Ujú, Cuando hay un beneficio, ese beneficio hay que ponerlo en dos planos o en dos hemisferios. Un hemisferio material y un hemisferio intangible. Cuando el hemisferio material es más grande que el hemisferio intangible, vas a convertir a tu equipo en un equipo mercenario. Va a ir por dinero, va a ir por un algo material, ujú, ¿sí? Cuando tú equilibras la parte sensorial con la parte material, es un balance perfecto. Y siempre saben que cuando hay una palmada en el hombro, más temprano que tarde va a caer lo material por añadidura. Entonces vas a tener una empresa altamente productiva, innovadora y creativa alrededor de ello. Ahora, para aclarar el punto, porque a lo mejor se pudo malentender, Ajá. digo, cuando llegue el fin de mes, obviamente, pues tenemos que echarle ganas, güey, y hay que ganar, ¿no? Y hay que motivar al equipo, y hay que acercarse con ellos, y hay que, este, vaya, eh, echarles porras, como decimos acá en México, ¿no? O sea, Ujú, emocionarlos para que lleguen a una meta ujú. que le conviene a la empresa, pero también, por lo que te entiendo, Manuel, es válido recurrir a la pirámide de Maslow, en donde no nada más va a haber una recompensa económica, también puede haber recompensas emocionales, también puede haber recompensas de pertenencia, etcétera, y que si recurrimos a ella, entonces ya no se convierte en manipulación, sino en persuasión, porque sí estamos Correcto. buscando un beneficio de los chavos que están en el frente de batalla, en el piso de producción, absolutamente. ¿no? Porque Y lo eso, importante es qué pasa después del cierre de mes. Ujú. A ver, ¿qué pasa la primera semana del siguiente mes? Y lo vivimos Juan Antonio, no sé si lo alcanzaste a vivir tú, Alejandro, pero en una empresa estaban deseando la taquiza. Imagínate una lona puesta en la parte exterior de la planta donde venían cocineros, los muchachos comían, convivían, una inversión irrisoria para la compañía,
pero la gente ya estaba reconocida y sabía que más adelante esos beneficios se podrían convertir en económicos. Sí. Y ¿Qué pasaba el siguiente fin de mes? Muchachos, vamos, Inge. Claro que estamos puestos. Y no eran espejitos en forma de tacos, sino oye, Exactamente. es algo que nos cuesta poco, pero que para ellos significa mucho. Entonces, pues, qué Claro. padre combinación, ¿no? Es una convivencia. Luego había otros esquemas también de reconocimiento con incorporación de la familia, con ciertos simbolismos dentro de ello y que en un futuro eran tu gancho para seguir ascendiendo en tus niveles organizacionales. Entonces, no es toma y daca, no es necesariamente nada más el inmediato. El inmediato puede ser muy pequeño y hasta pudiera sonar insignificante como unos tacos. Pero ellos sabían que eso era el primer escaloncito de una escalerita de reconocimiento y de interés en ellos, por los cual podías persuadirlos cada ocasión en que teníamos que ir logrando determinadas metas, llegando inclusive en unas líneas a tener prácticamente el doble de producción, ¿sí? Sin inversión de equipos, sin inversión de otros activos para poder lograr esto. Y decías, Manuel, pero es que es fundamental el trato personal, por supuesto, y el cumplir lo establecido en la comunicación persuasiva de ir por un objetivo. ujú, Si no hay cumplimiento, lo haces una vez, la segunda, quizá, pero vas a ver que en la tercera vas a estar solo, ¿sí? Solo completamente. sí. Si me permiten agregar una cosa de lo que tú hablaste, Alejandro. Es decir, la síndrome o el síndrome del fin de mes Mm, es algo que existe en casi todas las industrias. Y lo que es peor, se autoperpetúa. ¿Sí? sí, Es decir, si haces el arranque de fin de mes, muchas veces lo vas a hacer el resto de tu vida. sí. Eso significa que tus operadores van a esperar a fin de mes para empezar a trabajar. Sí, o tus ¿Ok? vendedores van a esperar el fin de Y me mes para acuerdo poderse que, vender. que en el área de bebidas, donde estuve yo, el arranque de fin de mes era que en la última semana del mes se vendía mitad del volumen, pero a descuentos del doble. Híjole. ¿Sí? Sí, No, y las dificultades operativas para poder cumplir el volumen comprometido. Sí, sí. Y la merma que causaba eso. Por supuesto. Lo ideal es que la gente esté motivada todo el mes. Ese es lo ideal. Yo sé que en la práctica lleva mucho tiempo conseguirlo, pero como dice Juan Antonio, tienes que personalizarlo. ¿Ok? La gente que está, tus colaboradores, no son manos y piernas, ¿ok? Son cerebros. Es Claro, correcto. claro. En otra empresa, me hiciste recordar otra empresa, más o menos del mismo grupo empresarial a nivel global, este, que ya no le decían el 10% al descuento de la última semana, era el 10 por siempre. Siempre te van a dar un 10% No, de y tu descuento. cliente, sí, pero yo Pero vi él se otros esperaba. mercados, el cliente no te compraba nada sino hasta la última semana del Por mes. Claro. supuesto, pues es cuando me vas a bajar un 10%, Y después compraba demasiado y te ujú. devolvía el producto y lo tenías que La, programar. la primera semana, eso en otra empresa donde fue casi mi primer trabajo, fue mi segundo, le llamaban las ventas carrusel.
que ahí estaban a la vuelta y vuelta y a la vuelta y vuelta como los caballitos en el carrusel, ¿verdad? Salían los rollos de producto, al mercado la última semana y en la primera semana ahí vienen las Vienen devoluciones. para atrás. Así es, así es, así es. Pues muy bien. Señores, pues yo creo que tenemos cubierto el tema. ¿Algo que se nos está escapando por ahí? No de mi parte, yo creo que está Yo creo cubierto. que, sí, yo creo que solo haciendo hincapié, la, en la persuasión ganan dos, en la manipulación gana uno, por un tiempo, ¿ok? Porque el que perdió va a buscar darle vuelta. O, Ujú, como decía, muy bien decías, ya no llenas la encuesta, o ya no vuelves a este hotel, o ya no vuelves a este lugar. ¿Sí? ujú. Sí, dices, Correcto. "Oye, pues no tiene ningún sentido". Sí, O en el caso industrial, los muchachos no vuelven a tener credibilidad en ti para cualquier, y cuando sucede lo que el cuento de ahí viene el lobo, ¿no? Y el día que realmente llegue el lobo, ya no tienes a quién acudir para que lo podamos atacar. así es. Y todo por, por ser presa de la manipulación. Pues muy bien, ¿qué te pareció el tema? A mí muy interesante. Juan Antonio, antes de despedirnos, me gustaría que nos dieras dos o tres puntos básicos que no debemos de olvidar a quienes nos toca liderar un proceso de cambio acerca de la manipulación y la persuasión. Sí es muy importante bien entender el fondo de lo que es manipular y persuadir. Es un concepto que se enriquece mucho desde el aspecto personal, por lo cual es trascendente que siempre lo manejemos con ética, ética. Y en una forma práctica, Alejandro, me gustaría seguir señalando que la gran diferencia es en cómo se adaptan o cómo adaptas tu líder las acciones que pretendes implementar en lo que estés buscando. El alcance de esas acciones dependen de cómo vayas adaptando ciertas características particulares de tu liderazgo. Y ahí es donde puedes caer en la manipulación o en la percepción, donde resalto que la ética personal es lo que te debe de marcar la directriz y siempre buscando, voy a decir algo trascendente, no es apegarte a lo que dice la empresa, porque muchas veces la empresa está en un contrasentido a tu valor, ¿sí? Es apegarte a lo bien que requiere la empresa. Gracias, gracias Juan Antonio. Alvin, ¿No? Es decir, yo quisiera resaltar un par de puntos aquí. Es decir, el persuadir requiere siempre la colaboración del equipo. Y para eso, un buen líder va a preguntar al equipo, va a obtener input del equipo de cómo hacer las cosas y va a tener la flexibilidad de ajustar y, como bien dice Juan Antonio, a veces no totalmente alineado con lo que es el procedimiento prescrito por la compañía. ¿Sí? Como si tiene esta flexibilidad, va a construir un equipo que va a estar persuadido y que va a estar agregando valor de los dos lados. Por otra parte, si el líder es un líder que ya sea que ya lo tiene todo cocinado o tiene
tiene miedos o ansiedades, muchas veces va a intentar imponer. Y para imponer hay 500.000 formas y todas se llaman manipulación. Manuel, Me arrancaste hasta una sonrisa con la verdad tan grande que acabas de decir, Alvin. Muchas gracias. De mi parte, Alex, yo le diría a nuestro público, ¿dónde está el interés de la comunicación para poderla calificar de persuasión o de manipulación? Si el interés está en el emisor, regularmente va a ser una manipulación. Si el interés está tanto en el emisor como en el receptor, o nada más en el receptor, estás persuadiendo a la persona. sí, Estás persuadiendo a tu equipo, estás persuadiendo al receptor. es una buena síntesis, sí. Porque, como dice Alvin, es muy fácil encontrar dentro de ese menú tan grande. ¿Cuántos dijiste? Como 590 y tantos mil Más o menos. maneras de manipular a la gente. Uy, pues sí, casi hasta con los ojos cerrados, nomás mandas tu índice y dices esta, y empiezas a querer manipular a la gente, ¿sí? Pero entonces hay que irnos al punto de Juan Antonio, donde decimos, a ver, ¿dónde está la acción? ¿Dónde está la ética? ¿Y cómo lo vas a manejar? Con la perspectiva individual y no necesariamente lo común, sino qué es lo que realmente va a tener una trascendencia con tu equipo y la permanencia tuya en el liderazgo de ese equipo. Señores, pues nuevamente muchísimas gracias por el capítulo de hoy. A ti que nos escuchas, esperamos que haya sido de mucha utilidad en tus procesos de cambio. No te pierdas el próximo capítulo la próxima semana. Cuídense mucho y hasta pronto. Hasta la próxima. Gracias, nos vemos.